buenas tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este lunes 9 de marzo. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana. No lo ha tenido el Elche Club de Fútbol, que por desgracia ayer no pudo sacar nada de la Cerámica. 2-1 cayó ante el conjunto de Marcelino en un buen partido a domicilio, seguramente uno de los mejores de este año 2026, pero donde la falta de reacción o la reacción tardía acabó por determinar esa nueva derrota del conjunto de Sarabia. Suma ya 10 partidos en Liga sin conseguir la victoria, 11 si sumamos el de la Copa del Rey ante el Betis, y está a tan solo un punto ya del descenso en esa frontera de la permanencia y caer a la segunda división, y cada vez se complica más la cosa. Todo ello con un Eder Sarabia puesto en entredicho tras estas malas actuaciones y sobre todo no conseguir los puntos suficientes para mantener ese colchón de la permanencia. Escucharemos las declaraciones precisamente de Eder Sarabia y finalizaremos como cada lunes con tiempo de tertulia para analizar esa derrota del Elche Club de Fútbol, la situación del conjunto franjiverde en la tabla, cómo se puede mejorar y si Eder Sarabia es el entrenador adecuado para intentar lograr esa permanencia con el Elche Club de Fútbol, o habría que cambiar de entrenador a estas alturas de temporada. Eso será después. Dicho esto, vamos a comenzar con el Mucho Elche. Como decíamos, fueron 75 minutos buenos del Elche Club de Fútbol en la Cerámica, con un juego propositivo, donde en la primera parte, de hecho la primera del partido la tuvo Álvaro Rodríguez. Ahí estamos viendo ese inicio de partido en la Cerámica, con un Buba Sangaré que debutaba como titular y lo hizo muy bien el ilicitano, y esa es la que decíamos, minuto 19, Álvaro Rodríguez la tenía delante de Luis Junior con la derecha y se le marchaba alto. A partir del minuto 29 vino el vendaval del conjunto amarillo. Aquí estamos viendo esta primera acción del georgiano Mika Utache, como se iba de 1, de 2 hasta de 3, y ahí aparecía la figura de Matías Dituro, que logró mantener con vida al Elche Club de Fútbol en estos últimos 15 minutos. Más para el Villarreal, y en este cambio de orientación hacia la banda derecha lo aprovechaba Buchanan para encarar a Germán Valera y marcar ese auténtico golazo. En el minuto 30 se adelantaba el Villarreal, y es que es normal, porque Germán Valera, que es un extremo puro, estaba defendiendo dentro del área, y no es lo más habitual que un delantero esté más tiempo defendiendo o centrado en eso que atacando, que es su principal función. Ahí vemos esta repetición, no había fuera de juego en ese pase de Pape Gueye para el canadiense que encaraba a Germán Valera, se iba por fuera y la ponía imparable para Matías Dituro. Un Elche Club de Fútbol que, como decimos, si algo tuvo malo en el partido fue que no tuvo capacidad de reacción, y por desgracia no es la primera vez que lo vemos en estos últimos 3 meses. Le golpearon y se fue a la lona, primero con este gol que estamos viendo de Buchanan, que adelantaba al Villarreal en el minuto 31 de partido, y luego con este otro gol. Lo vamos a ver ahora, ese pase de Comesaña para Mourinho y el lateral diestro del Villarreal, que prácticamente dentro del área pequeña sentenciaba a Matías Dituro. Ponía el segundo para el conjunto groguet, ese pase de Comesaña que no tenía ninguna marca ahí dentro del área, y ponía el segundo. Así llegaría el partido al descanso. Ya en la segunda parte llegarían más acciones para el Villarreal, un Elche que tardó en reaccionar. Eder Sarabia no realizó ningún cambio en el descanso, luego entraría Josan, Martín Neto, Gonzalo Villar, André da Silva y Redondo, y hay que reconocer que los cambios favorecieron y mucho al conjunto de Sarabia, sobre todo Josan por la banda y también Martín Neto, y en el 82, como veíamos, André da Silva, que de cabeza marcaba el primer gol del Elche de cabeza en toda la temporada. Eso habla de que está siendo un equipo que no genera desde la banda y que no pone centros. Ahí llegaba el 2-1, el Elche lo intentaría hasta el final, también las tendría el Villarreal, como no, a la contra, y de nuevo Matías Dituro, que hizo un gran partido, el guardameta argentino, para intentar en la medida que lo posible que el Elche tuviera opciones hasta el final. No pudo ser, minuto 95, finalizaba el encuentro y se confirmaba una nueva derrota del Elche Club de Fútbol, 2-1 ante el Villarreal. Un Elche Club de Fútbol al que no le bastó ese buen juego durante los primeros 30 minutos y donde las reacciones desde la banda, desde Eder Sarabia, llegaron tarde, sobre todo el cambio de Josan y de Martín Neto, que al igual que vimos la semana pasada contra el Español, dinamizaron
el partido por completo y que en este caso volvió a esperar, sobre todo con el de Crevillente, hasta el minuto cerca del 70 de partido, donde a partir de ahí el Elche sí que generó, puso muchos centros y de hecho llegaría ese 2-1 y más acciones de peligro del conjunto franjiverde. Pero parece que Eder Sarabia no termina de ver esto y como él es el que tiene la única decisión, pues el Elche parece que no tiene alternativas ni tiene reacción, pero ayer se volvió a demostrar que plantilla tiene y que en la banda derecha ahora, con Buba Sangarel, Ilicitano y Josan por delante, podrías tener ahí un buen filón. El problema es que juega con un único carrilero, entonces ni atacan porque están más pendientes de defender, ni luego defienden porque siempre dejan el espacio atrás y al Elche le pillan en transición. Sarabia tiene que mejorar y por ello está también, como decíamos antes, en duda su continuidad en el Elche Club de Fútbol. Terminaba el partido y era el momento precisamente para el de Bilbao, en esa sala de prensa del Estadio de la Cerámica, de hacer una valoración de lo que había supuesto esta nueva derrota por 2-1 ante el Villarreal. No, yo creo que ha habido más. La primera media hora muy buena, que seguramente en condiciones normales o en otra dinámica o en otra racha pues era para haberse puesto por delante. 15 minutos muy malos donde nos han superado, donde el gol nos ha hecho mucho daño y luego creo que una segunda parte de mucho mérito, de bastante claridad. Efectivamente creo que los cambios nos han dado buenas alternativas. Con Fede en el pivote hemos empezado a ganar también situaciones por dentro, donde bueno, ellos en los cambios que han ido proponiendo estaba un poquito más el espacio y la ventaja. Y bueno, yo creo que lo justo habría sido un empate, pero bueno, estamos en esa racha en la que pues estamos pagando caros los errores y nos está faltando un poquito esa definición en área contraria. Pero ya te digo, 75 minutos creo que hemos sido bastante superiores y 15 donde ellos han sido mejores y nos han hecho mucho daño. Esa era la valoración de Eder Sarabia. Tengo la sensación, repito, que hay plantilla, que se puede conseguir el objetivo, pero también tengo la sensación de que Eder Sarabia se está equivocando en sus alternativas, en sus reacciones o en los tiempos de las reacciones. Repito, si Josan desde la derecha, la semana pasada ante el Español, generó muchísimo en el poco tiempo que estuvo y casi consigues la victoria, ¿por qué ayer, en un partido que llega 2-0 al descanso y que prácticamente ya lo tienes perdido, por qué no en ese mismo descanso metes ya a Josan, metes a Martín Neto y metes, por ejemplo, a Gonzalo Villar y mandas ese mensaje al Villarreal diciendo vamos ya por el partido? Que luego pierdes, no pasa nada, pero no tenías nada que perder y no fuiste a por el partido. Luego metiste a Josan, la cosa mejoró, pero ya no te dio tiempo a empatar. Y eso pasa una semana y pasa otra y parece que Eder Sarabia no lo ve. Y todo el aficionado franjiverde prácticamente sí que lo ve. Por eso decía yo lo de que no sé si Sarabia es el mejor entrenador para sacar al Elche de esta situación, de esos 10 partidos sin conseguir la victoria y a tan solo uno del descenso. Por eso se le preguntaba precisamente al bilbaíno, ¿se siente capacitado? ¿Ha hablado con Cristian Bragarnik sobre su situación? Esto respondía. No, con Cristian no he hablado, hablaré seguramente. Es que te voy a decir una cosa. Yo también lo veo normal. Porque estamos en primera división, en 20 no sé cuántas jornadas, 27 no hemos entrado al descenso, somos el Elche. Entonces, claro, si igual nos hemos hecho unas expectativas de meternos en Europa, pues entonces, o de que tenemos que venir aquí y ganar 0-3, pues entonces igual, pero lo veo normal. Y es además lo que siento de la afición, que están muy agradecidos, que están muy orgullosos, que valoran muchísimo lo que hacemos, que evidentemente están con rabia, pues claro, como yo, que están de mala leche, pues claro, como todos los jugadores, que somos exigentes, pues claro, pero que al final es primera división, somos recién ascendidos y a veces perdemos un poco el norte. Entonces, pues era un desplazamiento cómodo relativamente, una hora cómoda, un campo y un derbi bonito y el equipo. Creo que nos iremos con mala leche por el resultado y por esos 15 minutos, pero si tenemos un poco de frialdad,
hay que estar orgullosos. Otra vez hemos vuelto hasta el final a apretar, a chuchar, a comprometer. El equipo no está muerto para nada. No es que digas, buf, la ha venido el Villarreal, la ha pasado por encima y somos una banda. Entonces, yo creo que eso también, y lo percibo en grandísima parte de la afición, a veces igual un poco más que de vuestra parte, que también entiendo la crítica y demás, es parte de esto, pero repito, lo que siento de la afición, y le agradezco además, es que están con nosotros y que están además orgullosos de lo que hacemos, al margen de que evidentemente hoy pues seguimos con esa mala leche de haber recibido esta derrota. Estoy de acuerdo en eso que dice Sarabia de que el equipo no está muerto. Hay cosas. El problema está en que si no posicionas o colocas a los futbolistas en sus posiciones, a Germán Valera como extremo para que se centre en atacar y poner centros, a Josan por la derecha como extremo para que haga lo mismo, y a Germán Valera lo tienes más tiempo defendiendo en su área cuando no es defensa que atacando, pues se dan las situaciones de que marcas el primer gol de cabeza en toda la temporada teniendo 3 delanteros que superan el 1,80 y pico. ¿Por qué? Porque no llegas por banda y no pones centros, porque el que pone los centros es Josan y no juega o juega 25 minutos, y a pesar de que lo hace bien y te revoluciona, el fin de semana siguiente vuelve a pasar lo mismo. Y luego no estoy de acuerdo en lo que dice de la afición está cabreada, son 3 meses sin conseguir una victoria. En cualquier otro club estaría ya rescindido su contrato de Eder Sarabia. Sin ir más lejos, Mallorca, Oviedo y Levante, los 3 de abajo, ya han cambiado de entrenador. No estoy de acuerdo en eso y creo que hay que hacer autocrítica para intentar mejorar. Entonces ya es lo que nos faltaba, que nos conformemos solo con esto. No, el equipo puede dar todavía un paso más y falta que Eder Sarabia lo dé y sepa reaccionar y sepa leer los partidos a tiempo, que da la sensación de que no lo está sabiendo hacer. En fin, vamos a dejar esto para la charla que tenemos ahora. Tenemos tiempo de tertulia con Cristian Pérez y con José Maldini para valorar esta derrota del Elche, si tiene que continuar Eder Sarabia y lo que le espera también en este final de temporada apoteósico. Así que una pausa y enseguida estamos con ellos. Venga, pues aquí seguimos y es el momento ya de entrar en tiempo de tertulia para valorar esa derrota del Elche la tarde de ayer en la Cerámica por 2-1 ante el Villarreal. Como decíamos, 75 buenos minutos no fueron suficientes para que el Elche fuera capaz ni siquiera de puntuar en la Cerámica ante un Villarreal que es equipo Champions, en un buen partido del Elche a domicilio, seguramente el mejor de este año 2026, donde se pueden sacar cosas buenas, como por ejemplo la participación del ilicitano Buba Sangaré, o que en la segunda parte Josa, Martín Neto, incluso Fede Redondo entraron muy bien al partido. Sin embargo, una vez más, en cuanto te golpean, te vas a la lona, no tienes reacción, y esos 15 minutos del 30 hasta el descanso prácticamente dieron por concluido el encuentro. Un Elche que ahora ya sí se mantiene a un punto del descenso, y con este fin de semana la visita al dentista. Hay que visitar el Santiago Bernabéu con lo que ello conlleva. Vamos a abrir ya el tiempo de la tertulia. Tenemos por aquí a Cristian Pérez. ¿Qué tal, periodista? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adri. Una lástima que tengamos que volver repitiendo el mismo discurso de hace 10 jornadas, pero bueno, a ver si después de esta visita, como has dicho, al dentista, conseguimos revertir la situación. La verdad que sí, esto parece ya un déjà vu constante cada semana. José Maldini también está con nosotros, aficionado, entrenador. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo visteis el partido? ¿Cuál es la valoración que os deja esta derrota? Una más, pero al menos viendo que el equipo por momentos sí que da para conseguir esa salvación. De hecho, este partido nos deja brotes verdes, por así decirlo, respecto a los últimos que hemos visto en 2026, pero creo que volvemos a pecar en el mismo problema que tenemos. Yo creo que te diría hasta desde el inicio de temporada, que el equipo no tiene reacción cuando tiene un percance. Te meten el primer gol y lejos de activarte y de volver a intentar remontar el partido, vuelves a encajar un segundo, y creo que es el problema que el Elche tiene durante toda la temporada. José. Bueno, cuando empieza la temporada se sabe que hay que ganar 10 partidos para quedarse en primera división. En la jornada 17 se ganó el último, quedaban 21,
O sea, que era fácil pensar que ganar otros 5 iba a ser fácil, pero ahora quedan 11 y hay que ganar 5. Ahora es casi el 50%. Entonces, las cosas que se han hecho mal por el camino son las que están sobreviniendo ahora. Para mí, un muy buen partido de los últimos que ha hecho el Elche, para mí, yo diría que es el de Osasuna. Yo creo que es un partido completo del Elche, un partido en el que dominas, un partido en el que no te crean ocasiones, un partido en el que dejas portería cero, en el que ellos prácticamente creo que tienen una en todo el partido y tú tienes 5 o 6 claras. Para mí eso eran los brotes verdes. Ahora es distinto. Ahora lo que veo es algo endémico, un poco. Creo que el míster pues tiene sus ideas y son las que plasma en los partidos y es lo que un poco está haciendo. Yo creo que, por ejemplo, simplemente con un cambio de sistema y proteges un poquito atrás, con una defensa de 4, teniendo 2 laterales y, por ejemplo, que Germán Valera esté despreocupado en atacar y que por derecha puede estar Josak también despreocupado en atacar, pues a lo mejor eso sí que sería un cambio de sistema y un cambio de ideas, ¿no? Pero bueno, seguimos en esa dinámica y en la primera, bueno, es que ahora con la liga simétrica esto es un poco decir la primera vuelta cuando se jugó el 3 de enero se jugó contra el Villarreal, que prácticamente se ha jugado ida y vuelta casi seguido, pues en aquel partido, los primeros 27 minutos, el Villarreal es la primera vez que le pegó un repaso en toda la liga al Elche, un equipo que le pudo hacer 3 o 4 goles en la primera parte. Ese equipo de Champions, es que esto ya lo sabíamos. Sí. Y el Elche entra bien al partido. Eso fue un poco lo que hasta el minuto 30 parecía, ¿no? Pero era todo un espejismo, porque cuando el Villarreal puso un puntito más, claro, tiene que Germán Valera defender una jugada que él no es lateral, lo que he dicho antes de cambiar de sistema. Si tú pones un lateral le va a encimar, un lateral no va a tirar tan cómodo. Y lo que está haciendo un poco Germán Valera, que es que le quieres arriba, que le quieres que centre, que le quieres que rompa líneas de presión, lo tienes metido dentro del área, teniendo que hacer la faceta pues de Damián Suárez. Sí, de defensor, total. Pues Pedrosa lo hubiera hecho mejor, ¿no? Sí, pues luego cuando acababa el partido, Sarabia se quejaba de que ese primer gol había faltado pues falta de contundencia defensiva y precisamente fue porque estaba Germán. ¿Quién pone a Germán en esa posición como carrilero, condicionándole prácticamente todo el partido y haciéndole defender? Ese de Sarabia. Sí, además, yo creo que el Elche tiene 2 problemas principales ahora mismo. El primero es que tu fútbol se ha convertido, tu sistema de juego se ha convertido en algo previsible, en algo que los equipos ya conocen. Entonces, si tu alternativa a ese conocimiento que tienen ya los equipos de tu sistema es utilizar a uno de tus mejores atacantes como carrilero, obligándolo además a defender contra un equipo que sabes que sobre el papel y por calidad individual va a ser mejor que tú. Por lo tanto, no vas a tener la posesión, no vas a tener el balón tanto como te gustaría tenerlo y como tu sistema de juego requiere. Entonces estás obligando a jugadores que son muy fuertes en ataque a hacer tareas defensivas, a tener que defender la jugada del primer gol, es a Germán Valera defendiendo en área propia, y obviamente un jugador de la calidad que tiene el extremo del Villarreal, obviamente va a ir para adentro. Estuvo defendiendo a Buchanan y a Nicolás Pepe, Germán Valera, que es un extremo. Claro, pero es que si tú tienes un lateral que está al 50% defendiendo y al 50% atacando, y tienes a un interior como Germán Valera que puede estar al 75% que está enfocado atacando en lo suyo, que es atacar, y un 25% defendiendo y ayudando en su banda. Pero claro, si lo tienes a un 100% atacando y un 100% defendiendo, donde ahí metes a los 3 centrales, yo siempre he pensado que los 3 centrales, quizá a la hora de posesión para sacar el balón y demás, para aliviar la salida en banda de los laterales puede estar bien, pero los 3 centrales, cuando en tareas defensivas, siempre veo que se difuminan. Hay huecos igualmente. Sí, parece que 3 centrales te den una solidez y el equipo cierra mucho mejor, y realmente es algo bastante ficticio. Sí, pero ¿no? es algo que te ha funcionado en el primer tramo de liga. Al final, la primera vuelta, es verdad que empezamos con dudas respecto a los 3 centrales con carrileros, pero es algo que durante las primeras jornadas te ha funcionado. ¿Qué pasa? Tienes que tener una alternativa, es decir,
ahora mismo hay unos niveles de scouting y hay unos preparadores increíbles que van a reconocer de qué estilo juegas y de qué forma juegas. Entonces, yo creo que el principal problema que tenemos ahora es que no hay una alternativa. Es decir, tenemos un técnico, Eder Sarabia, que va a morir con su juego. Y es verdad que aunque él haya dicho el problema es ese, que va a morir, ¿cómo es que así? El problema que Eder Sarabia dijo en rueda de prensa, no, el Elche tiene muchos estilos diferentes de juego, plantea diferentes propuestas. Yo creo que estamos estancados en una misma propuesta, y si de verdad Sarabia decide morir con esta propuesta, creo que eso va a ser un problema, porque nos conocen, y cuando intenta reaccionar o es demasiado tarde, como se ha visto con los últimos cambios. Es verdad que la reacción es buena, pero llega tarde. Muy tarde, igual que el día del Español. Para mí lo que le ha funcionado, tú dices que lo que le ha funcionado al Elche era esa defensa de 3. Para mí realmente lo que le ha funcionado al Elche ha sido un poco, que para mí era muy complejo, era mantener la filosofía de segunda en primera. Eso para mí era, digo, vamos a ver esto si el Elche es capaz, porque es un salto muy grande, ¿no? Todos teníamos la duda de que cuando empezara la Liga en Primera División, ese jugar tan abierto le iba a penalizar al Elche. Esa era un poco la duda. Y sin embargo, en las primeras 17 jornadas, donde el Elche, ahí viene la última victoria contra el Rayo. 21 de diciembre. Sí. Esas jornadas, el Elche mantiene algo que fue fundamental para el ascenso, que es ser uno de los equipos menos goleados de primera. Pero esa solidez se pierde en enero. Todos los partidos eran 2 goles, sí, 2-3 goles todos los partidos. Entonces, cuando tú ya pierdes eso, ya lo has perdido todo, porque un gol, simplemente un gol, es prácticamente puntuar en Primera División. Sí, y en el minuto 19 de partido, claro, ahora es muy ventajista, pero el partido puede haber cambiado totalmente. Si esa que tiene Álvaro Rodríguez delante del portero, en vez de mandarla arriba, la mete dentro. Para mí, el principal problema, uno de ellos que tiene el Elche, son las bandas a día de hoy. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Si nos metemos en eso que acabas de decir, de si meta y esa a Álvaro Rodríguez, y ahora te digo yo una cosa. ¿Y si el día del Barcelona, que el Barcelona te pudo meter 6 en la primera parte, te los mete? ¿Y si el partido del Athletic de Bilbao, que realmente el Athletic de Bilbao te puede meter 4 en la primera parte, te los mete? Y algún partido más que se me escapa, ¿qué hubiera pasado? El Elche ya estaríamos viendo que le pinta la cara todo el mundo, que somos un coladero, y quizá no estaría Sarabia. Esa es la suerte que está teniendo Sarabia. Sí, Sarabia está teniendo la suerte y también tuvo la... Mallorca está pinchando, Bueno, es que me acabo de ir. Ayer tuvo también la suerte Sarabia, porque si el Villarreal tiene... El factor portería también influye. O sea, Dituro mantiene al Elche dentro del partido. Exactamente. Entonces, mantiene vivo al Elche con un 2-0. Con un 2-0. Del 30 al 45. Sí, que pudo ser perfectamente un 3-0 o un 4-0. Pero yo quería referirme al tema de las bandas, porque como decíamos, ¿no? El Elche está jugando con carriles que al final ni atacan porque no vemos centros. Hasta que no entra Josan en la segunda parte como extremo, como tal, que es lo que tiene que ser, ni defienden porque luego al espacio dejan los huecos y ahí entra el equipo contrario. ¿Por qué no cambiamos eso? Es que con lo que estás comentando de las bandas, eso ya capítulo aparte. Porque con las bandas resulta que jugamos con dos delanteros de más de 1,90. A los que no les llega ni una. ¿Sabes? A los que no somos capaces de meterles centro. Claro. El partido del Español, que hay una jugada... es que la recuerdo perfectamente. Minuto 33, vamos por banda derecha, llegamos hasta el banderín, volvemos atrás, volvemos a atacar por línea derecha, volvemos atrás, metemos el balón en la banda izquierda, volvemos a banda derecha y ahí nos roban y falta a Quique, que se iba. Entonces, una preparación de jugada de 2 minutos, cuando en esos 2 minutos podías haber centrado por banda 3 veces, por cada lado. Es que para mí me parece un problema fundamental de verdad en este Elche. O sea, un equipo con 2 delanteros, como decimos, que no ponga centros, ¿para qué quieren las bandas? Y cada vez que hay un centro, como el partido del Español, hay un centro, la de Tete Morente, que casi es gol. Y pasan luego cosas siempre, siempre pasan cosas. Si no la metes tú, te la puede meter el rival en propia. Además, el Elche es un equipo que tiene buenos centradores, no es que estemos tan limitados como otras temporadas, que es verdad que el balón llegaba a la banda y el centro se podía ir a cualquier sitio. No, el Elche ahora mismo tiene jugadores de muchísima calidad por banda que te pueden poner centros y aprovechar esos delanteros que tienes. No sé qué tipo de limitación tendrán los jugadores de banda para poner un centro, no sé si tendrán alguna directriz o alguna instrucción
de que hay que madurar. Es que lo que yo veo en este Elche es que madura demasiado las jugadas. Es decir, a mí me gustaría ver un Elche más directo, un Elche que aprovecha más los espacios por la banda, porque al final, si a ti te están tapando el centro, que era la principal virtud del Elche, que el balón pasara por Febas, ahora ya no pasa. Y de ahí elaborar. Ahora, el balón a Febas lo tienen cerrado. Y es verdad que Aguado tampoco está en su mejor momento. Exprime a los jugadores de banda, pero al final, si tú los limitas a las tareas defensivas cuando juegas contra un equipo que por calidad individual es mejor que tú, esos jugadores de banda están más centrados en que no tengan que pillarles una espalda y tengan que correr 50 metros hacia atrás que en llegar a línea de fondo y poner un centro. Entonces igual ahí sí que tiene que ver, como ha comentado él, un cambio en el sistema de juego, un cambio en la formación. Yo creo que tú puedes limitarte a jugar con una defensa de 4 y aprovechar a más interiores o incluso extremos para poder llegar mejor. Yo creo que el Elche ahora tiene un problema de llegada. No de llegada, venga, porque a 3/4 llega. Un problema de tener que meter el balón dentro del área de ser incisivo y terminar ahí, en portería. No darte la vuelta y que acabe la jugada ahí. Has comentado una cosa de por qué el Elche necesita madurar tanto la jugada. Bueno, hay una cosa, a lo mejor Sarabia se siente orgulloso porque si mira la clasificación de primera división por posesión, el Elche es el tercero. Bueno, y en Valentía es el penúltimo. ¿Quién es Valentía? El Elche es el tercero en posesión. O sea, el Elche es el tercer equipo después del Madrid y el Barça, tiene más posesión que el Atlético de Madrid, que es el que va detrás del Elche, el cuarto. Tiene más posesión que ellos, pero... Y tiene 800 pases por partido. Pero ¿de qué te sirve? Claro, tienes yo ahora lo pienso, mira, poneos en esta situación. El Elche arriesga mucho más en su portería para sacar el balón que cuando está en 3/4, ¿qué dices tú? Pero es una barbaridad lo que si pierdes el balón en la esquina del área rival, ¿qué te va a pasar? Ahora lo pierdes en tu portería con Dituro y te meten un gol. ¿Qué sentido ayer tiene? Dituro tropieza y hay una jugada. Hay una jugada que hasta me gustaría preguntarle a un árbitro. Cuando Dituro está jugando con los pies, me surgió la duda. Cuando Dituro está jugando con los pies y se cae, que abre las manos porque no puede tocar el balón, ¿qué pasa? ¿Es un jugador de campo? Si hubiera tocado el balón con las manos, ¿hubiera sido penalti? No, hubiera sido cesión, libre indirecto. Cristian es portero, por cierto. ¿Sí? Hasta donde yo sé y donde marca el reglamento, te indicarían libre indirecto por cesión. Es como curioso esa jugada. Es como si un jugador te la da a ti en pase normal de partido. Se la dio a él, tropezó y él abre las manos que no quiere tocar el balón. Se pitaría libre indirecto. Y luego, claro, a mí me faltó también, no sé si a vosotros, te vas 2-0 al descanso agradeciendo a la Virgen que no te hayan metido el tercero. ¿Por qué en el descanso ya directamente no mandas un mensaje al Villarreal diciendo el partido a priori está perdido, no vas a remontar al Villarreal un 2-0, un 2-3? Pues mete 3 cambios ya en el descanso, mete a Josa, mete a Neto, pero en el descanso ya, darles tiempo, teniendo en cuenta que la semana anterior vienes de haber metido los cambios tarde y que te haya faltado tiempo contra el Español. ¿Te añado 2 cosas más? Añádelas. Mira, a eso le añado hacer el cambio de delantero por delantero. Deja 3 delanteros, sácate un central, Yuche. Sí, no, si lo que tienes que hacer es meter balones arriba, o sea, sí, esa es una. Y la otra, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que ordena? ¿Quién es la cabeza pensante del Elche para en el minuto 94, cuando te quedan segundos, sacar un gilicorner? Eso ya... No, eso es para rematar. Nunca mejor dicho. Es que son muchas cosas. Yo, Adri, lo que has comentado de los cambios tarde, ese problema, la primera vez que lo vi yo fue en el partido contra la Real Sociedad, no sé si os acordáis. Sí, bueno, yo lo he visto muchas veces, la verdad. Vamos al descanso abajo, después de haber marcado en los últimos minutos del primer tiempo, con el equipo, con la moral alta, viendo que sí que se le puede meter mano a la Real Sociedad, llega al descanso, no hacen ningún cambio y pierden los primeros 20 minutos de la segunda parte, como ha pasado en todos los partidos donde te has ido perdiendo al descanso. Pierdes la primera mitad de la segunda parte, la pierdes esperando no sé qué, viendo a ver cómo juega el otro equipo, de qué forma te reacciona. Yo creo que, metiéndome un poquito en la mente de Sarabia, yo creo que es, voy a ver cómo sale el otro equipo en esta segunda parte, qué planteamiento hace y entonces yo ya tomo una decisión. Y ahí has perdido 15, 20 minutos de reacción. Hasta el 65 por ahí Sarabia no mueve. Cuando todas las cosas iban bien, es que lo que estás comentando, cuando todas las cosas iban bien, yo recuerdo haber comentado, vamos a ponerle pegas a Sarabia. Y yo comentaba precisamente eso. Cuando tú el partido lo tienes empate en casa y con el equipo rival con 1 menos, o cuando tú tienes quedan 20 minutos y vas perdiendo por 1 gol y te pones a volver a hacer la salida con el portero, con los 2 centrales y toca,
yo no lo entiendo. Más verticalidad. Exactamente, no lo entiendo. La semana pasada se jugó el Castellón contra el Racing, da igual el minuto del partido donde lo pongas, las antípodas, es todo atacar, o sea, no hay... Eso es otra variante. Cuando tú vas por detrás, el Elche no puede tomárselo. El Elche se lo toma como diciendo, vamos a generar una y que sea gol. Y aunque cueste 5 minutos generar esa ocasión. Y no es el Elche el equipo más efectivo. Claro, pero no piensa, no se genera, vamos a meter 5 balones al área. No, se piensa en, vamos a tocar, tal, vamos a generar, vamos a hacer lo que... Es como si solamente hay una manera de hacer gol. Cuando al Elche le ha ido bien, no sé si estáis de acuerdo, ha sido por volumen de ocasiones, no por calidad y efectividad. Ha sido por llegar 8 y de 8 meter una. Bueno, pero tienes que llegar 8, porque es que si no llegas, si llegas una... El Elche el 90% no la va a meter. Sí, pero tú llegas a esas 8 ocasiones cuando el otro equipo está volcado al ataque y entonces ahí encuentras espacio. No es porque tú bombardees el área rival, sino porque al final el otro equipo busca un resultado, ya sea ganar el partido o empatártelo, y tú aprovechas esa inercia hacia delante del rival para generar tus ocasiones. Yo he echado de menos desde el inicio de la temporada, sobre todo en los partidos de fuera de casa, que cuando vas perdiendo encierres al otro equipo en su campo. Ni un partido Yo lo he comentado siempre en todos los partidos, yendo el equipo séptimo, yendo el equipo ahora decimoséptimo. Necesito ver a un Elche que los últimos 15 minutos encierra al equipo en su campo, encienda al rival de su área. Vaya por el partido. Necesitas bombardear, tienes que meter centros, tienes jugadores rematadores, porque son rematadores. Y no solo dejar a los 3 delanteros y no solo los delanteros, al final tienes jugadores también en la defensa lo hace el Barça, que son muy rematadores. No tiene dinero, ni jugadores. Entonces echo de menos esa reacción, y no ahora, no es algo ventajista, que no, es que ahora como el Elche va mal, no, eso lo he echado de menos en todos los partidos en los que el Elche no ha ido ganando. Es decir, ver a mi equipo cómo aprieta, cómo obliga al Martínez Valero incluso a echarse encima de los rivales. Yo he visto al Elche perdiendo el partido en el minuto 91 y teniendo posesiones en el medio del campo. Digo, pues no, en ese minuto, o incluso 10 minutos atrás, tú tienes que meter al equipo rival en su área, tienes que meter a 4 tíos en el área pequeña y empezar a bombardearlos, meter los balones, porque una de esas la pueden meter, y ahora no tenemos esa opción. Y todo viene, pues, un poco, el mal en que está ahora, pues, de una complacencia desde... Digo esto porque, vamos a ver, por explicarlo un poquito y que la gente lo entienda. Normalmente los entrenadores se están jugando muchísimo todos, una barbaridad, y son entrenadores que si van ganando 1-0, quedan 10 minutos, hacen lo que sea. Si pudieran, pincharían los balones para que no se jugara. No hablas de Sarabia, claro. Evidentemente. Entonces, Sarabia ha instalado en Elche, pues, por ejemplo, yo la primera vez que sucedió, que yo lo recordaba, y lo recordé en varias tertulias, y me decían, pues siempre me decían, pues es que el Elche juega así, yo recordaba lo de Sevilla, lo de Héctor Ford, porque no lo entiendo, y era la primera, pero claro, ahí el Elche le sobraban puntos, y yo lo decía, digo, es que son 2 puntos más, es que hoy 2 puntos más, fíjate lo que son, eso solo. Entonces, es como un balón que tú tienes fácil para tirarlo a banda, que lo dejas seguir, y que te meten un gol, o sea, es que eso forma parte, no se dijo nada, no se habló nada, aún no recuerdo ninguna explicación de Héctor Ford, no. Que además era el primer rato que entró, literalmente. Fue el primer partido. Y no lo entiendo. Vale, luego hay otro partido, luego hubo alguna cosa de un árbitro contra el Bilbao, pero luego hay otro partido en la Real Sociedad. La Real Sociedad, hay necesidad de un partido que vas ganando, hay necesidad de darle un pase por dentro a un futbolista que tiene 3 marcándole por detrás para que la pierda y se genere una contra. O sea, hay necesidad de eso. ¿Por qué no se pone un balón en largo a alguien rápido? Vamos a ver, es lo que siempre he dicho, es otra de las formas, el plan B que comento, ¿no? Vamos a ver, estás ganándole a la Real Sociedad, pertéchate bien atrás y ten a 2 futbolistas rápidos arriba y júgale con el espacio. Y lo hizo, pero mal. Se puso los pañales, recuerdo aquel partido de la segunda parte contra la Real, Le diste el balón, la Real recuerdo que quitó a los fue titulares, un ida y vuelta. A Brais, a no sé quién. La Real Sociedad fue un ida y vuelta que no te interesaba, primera no te interesaba, y segunda en el que tú te complicas la vida. ¿Por qué te complica la vida sacando el balón? Pero estas cosas es como que no importaban, pero el Elche le sobraban puntos, pero es que esos 4 puntos, fíjate lo que sería ahora, sería estar a 5 del descenso.
Esos 4 puntos. Y luego empezaron a rasgarse las vestiduras cuando ya el mal empezó a ser endémico. Cuando ya el mal, es que no ganamos fuera de casa. Es que se podía haber ganado en la jornada, creo que era 4 en Sevilla. Obviamente, ¿sabes? Cuando las cosas van bien, esos problemas se minimizan muchísimo. Y ahora, cuando a la larga ves que has entrado en una racha negativa de la que no consigues salir y donde el equipo, yo creo que también aquí está afectando mucho el factor psicológico. Tú cuando vas muy bien y tienes un error, no pasa nada, porque la flechita sigue para arriba y sabes que en el próximo partido lo vas a volver a intentar y por suerte te va a salir. ¿Qué pasa ahora? Ahora los jugadores, los propios jugadores, yo como jugador de fútbol que soy, me ha pasado de decir cosas que antes, solo por inercia y solo por motivación y por estar con la flechita hacia arriba han salido bien, ahora no están saliendo del todo bien. Es que el factor psicológico viene precisamente por no darle importancia a las cosas que tienen importancia. Porque tú tienes que en cada momento del partido, Sarabia es un muy buen entrenador. Cuando vino a Elche vino muy devaluado, le habían destituido con el Andorra último y viene al Elche, empieza a trabajar de una manera, cambia esa forma de trabajar y a final de año dice: soy mejor entrenador. Pero es que para ser todavía mejor entrenador, si de verdad quiere entrenar a un grande, no le vale con lo que está haciendo en el Elche. Porque el Elche se va a ir a segunda división con el juego más bonito de la categoría. Pero en eso, segunda. y siendo... ¿qué vas a decir? Oye, ¿hemos descendido? Sí, pero somos el tercero en posesión, mira cómo hemos jugado, qué partidos hemos venido... Vamos, la gente viene al Martínez Valero y esto es un disfrute, hay que poner las entradas más caras porque esto es como venir al teatro. No nos equivoquemos, el Elche no juega tan bien desde hace mucho tiempo, Es que para mí jugar bien de verdad, si tú quieres espectáculo y ver un partido y comer palomitas viendo el partido, ponte al Castellón. Porque eso es una locura. Es un fútbol práctico, no es un fútbol que aburre, es un fútbol que intercala ataque, defensa y es lo que se llama un espectáculo, porque muchas veces hemos dicho que el juego del Elche es aburrido cuando hace posesiones tan largas, ahora ya no se ve tanto, pero antes hacía unas posesiones horizontales de 4, 5, de 6 minutos donde el equipo, incluso 10 minutos del equipo, tiene el balón pero no ataca. Entonces, claro, cuando tienes el resultado a favor, medianamente te puede ir bien, cuando las cosas van bien, ¡buah, qué buenos que somos! Un ejemplo a nivel mundial, somos el equipo que mejor juega, que más posesión tiene, sí, pero cuando las cosas van mal tienes que atacar. ¿Tú sabes qué equipo jugaba bien? Yo lo he comentado, y lo he comentado hace tiempo, y me dice, pero ¿cómo? Toril era un entrenador que le gusta este juego vistoso, que le gusta jugar muy abierto. Toril decía abiertamente en las ruedas de prensa: yo prefiero ganar 4-3 que 1-0. Pues yo no. Yo prefiero ganar 1-0 y dejar la portería a 0, que es lo que da confianza. Al final yo creo, Adri, que el principal problema que ahora mismo tiene el Elche, y que por primera vez no creo que sea culpa de los jugadores, sino más del banquillo, es que el equipo no tiene un plan B. Eso quería preguntar. Ese es el problema principal. El Elche Club de Fútbol no tiene un plan B ahora mismo para revertir la situación. Tiene muchas alternativas. Puede tener alternativas. Tiene muchas alternativas de juego y de alternativas tácticas, como dice su entrenador, pero yo lo que creo es que lo que no tiene es saber leer el partido. Por ejemplo, hay veces un entrenador es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, hay veces que no te interesa el ritmo, no te interesa. Ayer, ¿a quién no le interesaba el ritmo en los últimos 10 minutos cuando marcan el 80 el Elche? Al Villarreal. ¿Qué ritmo había? El que impuso el Villarreal. O sea, cada vez que se sacaba un córner eran minuto y medio perdido, cada vez que se sacaba de puerta era otro minuto y medio perdido. Futbolistas continuamente al suelo. Pues hay que saber en qué momento estás jugando y hay que saber lo que te estás jugando. Y todo el mundo le da valor a los puntos. Tú no verás complicarse la vida el Villarreal faltando 10 minutos con un 2-1. No, porque le importan los 3 puntos. Y parece que contra la Real Sociedad, el Elche, bueno, estamos jugando bien, seguimos con esta dinámica, pero si estás haciendo lo que le interesa a la Real Sociedad, que le interesa ritmo. Claro. A ti no te interesa ritmo, que al Elche le marquen, que al Elche le empaten un partido que lleva ganando en los últimos 8 minutos, pero en una contra es que no puede pasar. Sí, por eso digo que el problema viene desde el banquillo. Si fuerais Cristian Bragarnik, a día de hoy, ¿continuaríais con Eder Sarabia? Ahora mismo creo que es el momento perfecto para hacer un cambio de entrenador. Yo, si continúo con Eder Sarabia es porque ya lo mantengo en el partido del Villarreal, que lo ha mantenido, y no sé si esta semana habrá una decisión.
pasa el partido del Santiago Bernabéu y lo sigo manteniendo, entonces ya lo tengo que mantener hasta final de temporada. Porque si yo pierdo en el Bernabéu y cambio el entrenador, es un error garrafal, porque vas a meter al nuevo entrenador con una nueva idea en la final. Máxima final que tienes ahora mismo en la Liga. ¿Cuándo para mí hubiese sido un gran acierto cambiar de entrenador? Antes del partido contra el Villarreal. Porque así, la nueva persona que venga, sea uno de la casa o sea uno de fuera, tiene 2 partidos para tantear al equipo, para saber sus puntos más fuertes, sus puntos más débiles, y llegar al partido del Mallorca con las ideas claras y sabiendo cómo tienes que jugarle a un equipo como el Mallorca. Esta semana, ideal para hacerlo. La semana que viene, un drama. José. Bueno, yo en eso... yo soy de los que piensa... No, yo voy a hablar como si fuera yo presidente del Elche. Yo si fuera presidente del Elche y fuera el máximo mandatario, yo cuando pongo un entrenador, que en este caso yo no hubiera puesto a Sarabia, por ejemplo, hubiera puesto a Escribá, terminaría la temporada sí o sí. Sí lo o sí. Entonces yo mantendría a Sarabia sí o sí. Si es el entrenador que yo he elegido, yo lo mantendría sí o sí. Soy más del fútbol inglés, de Ferguson y de entrenadores de muchos años, ¿no? que sí, que el entrenador... que cuando se habla de estas cosas no benefician nada, porque eso llega y si los jugadores que juegan menos, porque al principio, hay que recordarlo, al principio Sarabia te sorprendía y te ponía titular a cualquier futbolista, excepto a Redondo, lo ha hecho siempre, con todos. Pero Sarabia lleva ya bastante tiempo que tiene 13, 14 futbolistas para la titularidad, no cambia más de ahí. Entonces, ya como eso se ha acabado, precisamente los que no están jugando son los que pueden ahora en un momento dado, lo que se ha dicho siempre, hacer la cama al entrenador. Entonces darle fortaleza al entrenador significa el que todo el mundo tiene que remar con esto hasta final de temporada. Y ese nuevo entrenador, supuesto nuevo entrenador que podría venir, no revolucionaría al equipo en el sentido de todos volvéis a ser importantes, vamos todos a una, pues sí, sin está claro. Apartar a los que ya están teniendo menos cantidad de minutos. Si al Elche yo creo que al Elche lo que le hace falta es lógica, es un poco de lógica. Es lo que no hemos tenido hasta ahora, que escucha, cuando empieza el partido y ves la alineación, dice, bueno, vamos a jugar con un lateral derecho y un lateral izquierdo. A lo mejor jugamos con defensa de 4, pero claro, no. como Petrov no lo pone de lateral izquierdo, que se fichó como lateral izquierdo, lo pone como central, pues entonces estamos en las mismas. Se condiciona todo. Venga, para ir terminando, ¿qué tiene que mejorar el Elche? De aquí hasta este próximo partido, o si lo vemos ya incluso el partido del Bernabéu, como un día para intentar experimentar con algo, cambiar algo, ya que a priori, ojalá me equivoque, no vas a sumar. El Elche tiene que reaccionar. Yo creo que uno de los principales problemas que estamos viendo ahora mismo en el terreno de juego es que no hay reacción, que tiene una idea el equipo y el equipo va a acabar con esa idea independientemente de cómo vaya el resultado. Entonces pienso que, vale, la idea no está funcionando, pero no es mala porque en otros momentos ha funcionado, pero tienes que tener una reacción o una alternativa a esa idea, que yo creo que es el principal problema que tenemos, que si hubiese una alternativa a esa idea, pues igual el otro equipo se lo piensa 2 veces a la hora de plantear un partido. ¿Qué podemos cambiar? El sistema de juego, por ejemplo. En lugar de jugar con carrileros en un campo como el Bernabéu, que además sabes que los vas a tener limitados, porque tú en el Bernabéu no puedes ir a tumba abierta, porque entonces sí que puede ser un batacazo gigante, aunque ahora esté el Real Madrid como está. Si tú vas a tumba abierta en el Bernabéu, voy a exprimir las bandas ahora sí con 2 carrileros, te puedes llevar una goleada muy grande. Pues ¿por qué no probar otra formación diferente? ¿Por qué no volver al 4-4-2 con 2 mediocentros y dos extremos abiertos? Y a ver si es verdad que el equipo así por lo menos tiene más presencia en área rival, en el sentido de generamos más ocasiones de gol. Bueno, es complejo. Es complejo porque yo me mojé, por ejemplo, después del partido de Osasuna, cuando el Elche hace un gran partido, y viendo el partido que le hizo el Elche, el Athletic de Bilbao en la primera vuelta, pensaba que en San Mamés el Elche iba a ser hasta un partido fácil. Claro, y llegas allí y si el Athletic tiene una primera parte... Si meten 3 la primera parte no pasa nada. Entonces, yo, que he visto... al Real Madrid lo ve todo el mundo, pero por ejemplo el partido del viernes lo vi entero, y si Yago Aspas no le da al palo en faltando 7 minutos, pues casi seguro que pierde. El Real Madrid está con muchas bajas. Va a estar pendiente de la vuelta de los octavos en el Etihad, que la va a tener 3 días después. Eso es otra cosa súper importante de la que se habla poco. Cuando se hace un sorteo,
imaginarse que el Elche le hubiera tocado la Real Sociedad esa de las primeras jornadas, que lo perdía todo, o el Atleti, no sé, los equipos, o igual que se aprovechó del Atlético de Madrid en las primeras jornadas y se trajo un punto del Metropolitano, pues el Elche va a tener esa suerte. Primero, todas las bajas que tiene, y esperemos que el resultado del Real Madrid en Champions sea ajustado para que sería lo normal, sí, teniendo en cuenta cómo está el Madrid y el City. Igual, sí, igual se puede decidir y ya le importa más la liga, ¿no? Nos interesa que se claro. decida. Interesa que el Real Madrid tenga opciones de pasar esa eliminatoria para que reserve jugadores, y entre los jugadores que puede reservar, entre las bajas que tiene y el Elche que lo va a poner todo, yo veo un partido que el Elche puede por primera vez ganar en el Bernabéu. Fíjate lo que estoy diciendo, o sea... Yo es que yo ya no, Pero no sé qué pensar. viendo lo que hizo, es que el Elche no tiene bajas, ¿no? No, el Elche Héctor Ford únicamente y ya y está, John estuvo. Y en la primera vuelta... Vuelve Thiago, además. En la primera vuelta, ¿qué le hizo el Elche al Real Madrid? Un buen partido. Sí, le hizo, vamos, uno Entonces, de los mejores partidos sí, que hemos visto en el Martínez Valero. No, claro, hay que agarrarse a esa positividad. Hay, ¿no? hay que agarrarse al estado de forma en el que ahora mismo está el Real Madrid. Sí. Pienso, obviamente no voy a decir que es factible traerse algo positivo del Santiago Bernabéu, porque al final siempre es un partido que a principio de temporada lo tienes marcado en rojo en el calendario, pero si contamos los factores que ha comentado él del sorteo de Champions, ahora mismo el estado anímico del Real Madrid y además las múltiples bajas que tiene, pues no sería algo muy descabellado. Por eso mismo y otra cosa es momento para probar. Sí, y otra cosa que va a influir mucho es si el Elche se adelanta, si empieza a salirle algo de cara al Elche, porque el Elche hubo mucho tiempo en que se adelantaba sin merecerlo, que le han pasado otras cosas, pero que no le están pasando ahora. Es que ahora lo merece y no se pone por delante. Es que contra Osasuna hace un partidazo y no lo gana. Entonces, el Elche está en un punto que cuando juega muy bien, empata, y cuando juega regular, pierde siempre. Y ese sería un buen momento en el que, si nos ponemos por delante, probar a ver qué pasa, esa alternativa de echar el equipo un pelín para atrás y jugar más prácticos. Ya, a ver, ya no digo obviamente meter a todos en el área y bombardear el campo contrario, sino, oye, vamos a jugar un poquito más defensivos. Nos hemos puesto por delante en un campo muy difícil como es el Bernabéu. ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no hacemos cambios y probamos a echar el equipo un poquito, a cerrar las líneas un poquito atrás? Que es algo que tampoco hemos visto. Quizá en la charla táctica antes del partido, pues un poco es el dar 3 posibilidades de partido. O sea, decir, vamos a empezar como nosotros sabemos hacerlo, vamos a ver si nos sale lo de Martínez Valero, si vemos que nos llegan 3 veces y tenemos problemas, vamos a hacer esto. Cambiar en el mismo partido. Bueno, pues a lo mejor es una buena oportunidad. Cristian Pérez, José Maldini, gracias por estar con nosotros y a ver si a la próxima por fin ya hablamos de una victoria, que desde luego se está haciendo esperar en este año. Gracias. Y si no tiene que llegar ahora, que llegue contra el Mallorca, que es mucho más importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hablando con ellos sobre esta derrota, por desgracia una más, 2-1 ante el Villarreal, el Elche, recordamos, a tan solo un punto del descenso, y este fin de semana el Bernabéu, el sábado 14 de marzo, a las 9 de la noche desde el Coliseo Merengue ante el Real Madrid, y un Mallorca que jugará en casa ante el Español. Habrá que cruzar los dedos también para que el conjunto de Michelis no sume de 3, porque entonces sí el Elche, por primera vez en toda la temporada, se metería en esa zona roja. Así que, dicho esto, no adelantemos acontecimientos y estaremos pendientes durante toda esta semana a lo que puede hacer el Elche en el Bernabéu. Terminamos ahora sí el Mucho Elche de este lunes. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos mañana martes aquí en Mucho Elche.